Hoy es martes y de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar entonces a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy linda tarde. Estamos transmitiendo en vivo y vamos a meterle manija porque la verdad hay mucho material. Muy bien, mientras preparamos la columna de Cortés, que hoy se llama El triunfo del rechazo a la nueva Constitución de Chile, vamos a dar a conocer cuáles son los títulos de hoy. El próximo era yo, dijo Alberto Fernández. Equinor prepara la primera perforación frente a Mar del Plata. Reincorporan a los becarios de los hospitales IGA y materno-infantil. El Fondo Monetario Internacional analiza que el gasto de energía vaya por fuera del déficit. Y vamos a ver si tenemos tiempo. Nueva amenaza a Cristina y nueva detención. Muy bien, esos son los títulos. Pablo, ¿tenemos la columna de Cortés? ¿Cómo no? El plebiscito constitucional chileno del 4 de septiembre tuvo un resultado muy diferente a las expresiones populares que se venían sucediendo allí desde 2019. El levantamiento contra el régimen, comenzado como una protesta por el aumento de la tarifa de los transportes, el plebiscito que arrolladoramente determinó la voluntad de cambiar la constitución de Pinochet, vigente hasta hoy con parches, y de hacerlo por mecanismos soberanos que no dejaran esa reforma en manos de la partidocracia liberal. La elección de los constituyentes que dejó en clara minoría a esa partidocracia, y dentro de ella a la derecha, sin posibilidad de veto dentro de la Convención Constitucional. La elección del nuevo presidente, si bien en segunda vuelta y con alta votación para el candidato de la ultraderecha, habían sido todos triunfos contundentes de una energía popular transformadora y crítica del neoliberalismo, con un importante componente de izquierda en su seno. La votación de hace pocos días, en cambio, significó un triunfo de la derecha. Esta logró sumar a otros sectores más hacia el centro, como lo ilustra el hecho de que mientras el candidato derechista en el balotaje presidencial había sacado algo más del 40% de los votos, ahora el rechazo a la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención superó al 60%. En mayo de 2021, tras la elección de los miembros de ese cuerpo, decíamos: claramente fue una debacle electoral de la derecha y también de sus opositores tibios, que habrá que ver cómo se reposicionan ante la nueva realidad. Fue también un triunfo de la izquierda, aunque con una alta proporción de una izquierda inorgánica. Parte de los independientes aún pueden ser una incógnita. La continuidad de la movilización social que permitió llegar hasta aquí es clave para que las incógnitas se resuelvan a favor del pueblo, como así también es necesario que los debates no queden cerrados entre los muros de la Convención, sino que se extiendan por toda la sociedad. Pues bien, los debates quedaron cerrados entre los muros de la Convención. Eso repercutió no tanto en que los sectores que entonces eran una incógnita se hayan volcado hacia la derecha y hayan impuesto posturas regresivas, sino al contrario, que aunque en el seno del organismo predominaron claramente las posiciones más progresistas, ese debate se dio aislado del conjunto de la población, que mientras tanto quedaba expuesta al fuego mediático de las corporaciones, que en Chile, aún más marcadamente que en otros países, controla en forma extremadamente aceitada los mecanismos comunicacionales que llegan casi con exclusividad al conjunto de la sociedad. Tal vez aún más concentrado y demoledor que el fuego mediático fue el de las fake news en redes sociales. Durante los primeros meses de la Convención, atacando a sus miembros, especialmente los originarios, como la que presidía el organismo, y luego difundiendo falsedades acerca del contenido de la propuesta constitucional, paradójicamente en el momento en que ésta era puesta a disposición de la población.
Se difundió que se eliminaría la bandera, incluso el nombre del país, que se podría abortar hasta los 9 meses del embarazo, que se acabaría la policía uniformada, que habría prohibición de practicar la religión, que no se podrían heredar los fondos de pensiones, que los mapuches quedarían impunes en caso de cometer delitos, que se prohibiría la propiedad privada, en especial de la vivienda. Se habló de conspiraciones mapuche por tomar el control del Estado y de una multitud de presos inmigrantes recién llegados votando. Circularon versiones impresas falsas de la propuesta constitucional. También se acusó al servicio electoral de preparar un fraude y otros temas relacionados con la función de este organismo. Aunque las elecciones para la constituyente y las que determinaron la composición de los poderes legislativo y ejecutivo corrieron por puertas separadas, el gobierno de Boric apostaba claramente por el triunfo del apruebo. Sin embargo, sectores de su gobierno, especialmente del Partido Socialista, que en Chile en las últimas décadas fue parte del andamiaje neoliberal, llegando incluso Ricardo Lagos a reconocer en 2002 al gobierno golpista de Venezuela dentro de las 48 horas que duró tras derrocar a Hugo Chávez, apostaron por la caída de la propuesta constitucional. La eliminación del Senado, propuesta en el texto, claramente disgustó a una burocracia política que ha vivido en espacios como ese. Su reemplazo por una Cámara de las Regiones fue vista por muchos como un riesgo de desintegración del país. En parte, el plebiscito fue tomado como un test de aprobación del gobierno en sí, que ha descendido su popularidad desde el momento de la elección. A los problemas mundiales post-pandemia y los derivados de la guerra de Ucrania, que están generando inflación y otros problemas económicos y desgaste e incluso caídas de muchos gobiernos en el mundo, se suman localmente las dificultades para enfrentar problemas como la delincuencia y los traspiés habidos en el tratamiento de la cuestión mapuche. Además, la izquierda se siente desencantada con Boric. A pesar de un muy buen discurso inaugural, luego viajó a Estados Unidos y Canadá en ocasión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y tuvo así encuentros que preanuncian concesiones importantes al extractivismo minero. Parte de la izquierda incluso llamó a votar rechazo, insatisfecha con la falta de nacionalización. La derecha concentró su esfuerzo en impedir la aprobación de la propuesta constitucional, más que frenar al gobierno, que ya de por sí tiene sus limitaciones, con el Congreso dividido por mitades y un Ejecutivo que lidia con sus propias contradicciones ideológicas. No es menor el factor ideológico y cultural profundo. Tal como se verificó en la España postfranquista, un régimen de terror como el de Pinochet, que durante muchos años o décadas no solo logra la eliminación física o el exilio de prácticamente todos sus opositores, sino que además tiene el control de los medios en asociación con los empresarios del palo y de la educación pública, logra imponer en gran parte de la población una huella profunda en la conciencia que hace que el neoliberalismo no solo esté en la economía o las leyes y las instituciones, sino enquistado en muchas cabezas que no cambian completamente de un día para otro, a pesar de que las consecuencias insoportables de ese neoliberalismo hayan hecho que millones de jóvenes se alzaran contra él, como pasó en 2019. El tema constitucional no está terminado ni mucho menos. Ahora Boric planteó el diálogo para encontrar un nuevo camino para reemplazar la constitución de Pinochet. Sin embargo, en las nuevas condiciones, la partidocracia tradicional estará mucho mejor posicionada para poner límites a las reformas, que cuando acababa de ser sepultada bajo un aluvión de votos en el primer plebiscito constitucional y por la movilización que llegó a ese aluvión. Ya que hablamos de Chile, vale recordar también que junto a nuestro país constituimos las dos naciones más cercanas a la Antártida, menos de la mitad de la distancia que cualquier otro país, y que hace apenas una semana y algo se llevó a cabo en Quito la 33ª reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, iniciativa argentina que coordina la labor de todos los países de América Latina que sostienen programas en ese continente. Es de vital importancia el lograr posiciones comunes de la región sobre el futuro de un continente con enormes riquezas biológicas y minerales, cuya explotación está prohibida hasta 2048, que ya no queda muy lejos. La obcecación británica sobre Malvinas y otras islas argentinas del Atlántico Sur está en buena medida explicada por su interés de mantener una proyección antártica a partir de la posesión de esas islas. Alberto dijo que los atacantes de Cristina querían matarlo. El próximo era yo.
una entrevista con la televisión española, el presidente reveló supuestas conversaciones de los atacantes que lo mencionaban como el próximo blanco. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y decían que el próximo era yo, dijo el presidente en una entrevista con el canal Telecinco de España. Alberto dijo que no le teme a las amenazas, pero está en alerta. Admitió fallas en el sistema de seguridad y definió a Fernando André Sabag Montiel, el atacante de Cristina, como una persona con plenas facultades, no es inimputable, no tiene ninguna alteración en sus facultades mentales y tiene plena comprensión de la criminalidad de su acto, dijo el presidente. Vamos a otro tema. Equinor prepara la perforación del primer pozo offshore frente a Mar del Plata. En septiembre arrancan las audiencias públicas para comenzar con la explotación en el mar argentino. La petrolera noruega Equinor se prepara para perforar el primer pozo offshore frente a las costas de Mar del Plata, 200 kilómetros mar adentro, en el primer trimestre del año que viene. No es una apuesta disparatada. Circulan dos informes que dan cuenta del enorme potencial de la exploración y explotación offshore. Se habla de un potencial similar al yacimiento neuquino de Vaca Muerta. El bloque CAN 100 está localizado a 200 kilómetros de Mar del Plata. Es el más grande de la cuenca norte y fue adjudicado a la empresa noruega Equinor en el año 2019 durante el gobierno de Macri. Esta política la continúa Alberto Fernández y cuenta con el apoyo de Axel Kicillof. No, pero hay que decir que las concesiones de los bloques vienen de la época de Cristina también. Es decir, hay una continuidad de Alberto Fernández con Macri y de Macri con Cristina. Y si vamos atrás, hay toda una continuidad desde la asunción de Menem en el gobierno y las políticas privatizadoras. Reincorporaron a los becarios de Liga y el materno infantil que habían sido dados de baja, en total 47 trabajadores que cumplen funciones como administrativos y auxiliares de limpieza por disposición del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia. Después de algunos días de reclamos, el Ministerio de Salud de la provincia, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, llegó a Mar del Plata y gestionó con los directivos del IGA y del Hospital Materno Infantil la reincorporación de los trabajadores. Pero sigue en la condición de becarios. De becarios, claro. Yo no sé, la parte de maestranza, ¿es una beca? Digamos, por lo común uno entiende con la beca, es el cierre de un nivel de formación, sí, ¿no? Donde está como becario cerrando un círculo virtuoso. Ahora, la limpieza, maestranza, todo esto. Esto me hace acordar, mirá, te lo digo, a las 15:19, ¿de qué día estamos hoy? El día 13 de septiembre del martes 22. 13. Martes 13, Martes 13, no te cases ni te embarques. Ni de tu casa te apartes. Ni tampoco te creas cualquier cosa. Esto me acuerdo cuando en distintas áreas, acá en la municipalidad, en la provincia, en la nación, estaban también todos con contrato y después vino Macri y no los renovó. Sí, es verdad. Y la culpa era de Macri que no lo había renovado. Sí, la culpa es de Macri que no lo había renovado. Ahora también es culpa de lo que en su momento
nunca formalizaron el trabajo, claro, lo dejaron como contratados, como ahora becario, becario. Es muy precario. Entonces eso es trabajo precario. Entonces es muy posible, digo esto porque ya pasó, no Sí. pasó hace tanto, ¿eh? Sí, sí. Es muy posible que venga otro gobierno y diga no le renovamos los contratos. Sí, sí, Entonces van a pasa decir eso. que jodidos son estos que no renovaron. Son jodidos los que no renovaron, pero son jodidos los que siguen precarizando. Claro. Yo no entiendo cómo puede ser una beca para maestranza. Ponele una residencia, cerrar bueno, uno más o menos lo puede entender. Lo que uno no puede entender como puede ser maestranza, o un técnico, puede ser becario, no se entiende. Digamos, es una forma de no formalizar, de tener trabajo en negro y precario en el Estado, lo cual ya es vergonzoso. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna. Se llama hoy Miseria, Violencia y Saqueo. Esto es un poco la continuidad del programa pasado, que el título era que septiembre no se acabe nunca, Sí. pero todos sabemos que septiembre se va a acabar. Si me permiten, me doy cuenta que se cortó la luz. Muy bien. Vamos a encender otra, Muy bien. porque aparentemente se ha nublado. Y es importante el video de hoy porque vamos a dar unos cuantos números. Se escucha excelente por aire la 101.9, también por internet, pero lo que te da la grabación, que te da la posibilidad de seguir los números, porque puedes parar, retroceder, volver a reiniciar, volver a repasar un concepto, y hoy hay mucho de eso, y son en definitiva los fundamentos con que armamos el título de hoy. Más allá de lo que esto ya es una novela, ¿viste? Porque acá nadie resuelve nada sobre lo que fue grave el atentado contra Cristina. No sabemos si era la intención de disparar, no disparar, se borró el teléfono, la pistola la llevan a las patadas, ¿viste? No sabemos cómo va a terminar esto, pero digamos, esto nos pone ya como país bananero complicado. Pero esto no es tan solo en esta cuestión, y la violencia en términos que se maneja las dos alas del menemismo, del modelo menemista, la ala conservadora de Cambiemos, o su ala progresista de todos, o kirchnerismo, como lo quieran llamar, sino también en la violencia que se está dando en toda la sociedad, hija también de la miseria, del empobrecimiento. La miseria no trae cosas buenas. Una cosa es vivir con humildad, con recursos por ahí limitados, pero el estado de miseria trae todas cosas, saca lo peor que hay en todas las sociedades, y estamos en una que arriba del 60% vive en la pobreza. A veces se utiliza aquellos datos del año 76 que no llegaba ni al 4% la pobreza en la Argentina. Yo, como uno tiene memoria,
y más o menos recuerda, si utilizáramos como medición los parámetros que se usaban en el 76, hoy el 60% de pobreza sería mucho más. Sí. Porque los parámetros eran otros. Claro. La canasta familiar era otra. Era muy distinto. 4% de pobreza, decía Pablo. De ese parámetro. Con problemas también, no era que no había problemas. Había problemas. Ahora, los parámetros que se utilizaban en esa época, si utilizábamos los mismos parámetros para medir la pobreza ahora, me parece que no sería del 60%, sería mucho más. Sí. Porque la pobreza era otro número en esa época para ser pobre. El ser pobre no significaba que, por ejemplo, no tuvieras acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, y hoy todo eso está muy comprometido. Este estado de miseria, que es en definitiva lo que crea la pobreza, también me parece que merece una explicación. Porque ¿cómo puede ser que un país tan rico como el nuestro, con poco habitante y tan extenso, estemos pasando por estas circunstancias? Y estas circunstancias, más de una vez hemos hablado de esto. Lo que pasa es que cada año se van renovando los números. Y entonces es menester retomar la idea con los nuevos números. Vamos a empezar por los números positivos que te da el gobierno. Y esto es importante para aquel que le interese el tema. Va a estar cargado el video, el audio de este programa en el canal de Prohibido Olvidar en YouTube, así que pueden volver a recurrir con esa ventaja que te da el video, de poder retroceder, avanzar, parar, porque hay datos, y los datos son importantes, porque si quieren, no me crean a mí, no le crean a nadie, ahora crean en los números, porque las matemáticas nunca mienten. La información que está dando el gobierno, habíamos hablado de información que Rollón había hecho la semana anterior, pero hay nuevos números muy positivos. Las exportaciones de vaca muerta crecieron un 700% en un año. Así, digamos, lo presenta Rollón a los medios de comunicación. Estamos hablando de la producción de la cuenca neuquina. Aumentó un 700%, lo que no dice esto, que cayó, por ejemplo, la venta, las exportaciones por los productos tradicionales relacionados con la manzana, la pera y todo eso, que pasó a ser marginal. Vaca Muerta arrasa todas las variables económicas de Neuquén. Su producción no solo participa cada vez más en la torta de las fuentes energéticas del país, sino que presentó un salto en alto en materia de comercio exterior. Las exportaciones de gas y petróleo en el primer semestre creció un 700% a las del año pasado, según el INDEC. En el 2019 se producía 150.000 millones de dólares, ahora producen en el 2022 200 millones de dólares, un número importante. Esto ya lo habíamos dicho en el programa anterior, que se preparan nuevas leyes para multiplicar las inversiones, como el GMSE, Plan AR, están hablando del Plan AR 5, el Plan AR es el Plan AR 4 en el que estamos transitando, vamos al Plan AR 5. Disculpame, Pablo, el Plan Gas AR, decís vos. Exactamente, que es por para incentivo a la producción. Y dice Rollón
También sobre el tema offshore, les repito, preparen leyes para multiplicar las inversiones. Esa es plata que, cuando hablan de multiplicar inversiones, están hablando de la nuestra. Sí. Seamos claros. Porque hasta ahora no pasó otra cosa. Ahora vamos a hablar también de esos números. Entonces también el offshore va a ser con la nuestra, y también los renovables, que siempre lo ponen como para cerrar una cosa grata al oído de aquellos ambientalistas con ganas de escuchar buenas noticias, aunque después no se cumplen, pero por lo menos las escuchan de vez en cuando. Entonces tenemos la posibilidad de convertir en un modelo exportador de energía que nos permita sustituir importaciones, por supuesto, tener una matriz de energía competitiva, con reglas claras y previsibilidad. Eso no puede faltar en un comunicado oficial. Ahora vamos a empezar a desmenuzar algunos números. Les digo, hoy el Brent cerró 91,98 el barril, muy lejos de los 150. Va a aumentar, realmente no se sabe, porque el precio, el coste de producción son los mismos, nunca han variado, pero hay que ver cómo se desarrolla el conflicto internacional para saber si esto se mantiene. Esto lo están manteniendo, lo están pisando por el conflicto que se está dando en Europa, que luego de varias décadas de llevar adelante políticas sobre energía renovable, ahora terminan talando árboles de 2000 años para hacerlo leña. No es una exageración o una manera de decir, están talando árboles de 2000 años, bosque de 2000 años, para tener leña. Esto te habla del éxito de las políticas de energía renovable de Europa, que nosotros hemos copiado mucho, especialmente de Alemania. Están reventando los árboles. Olvídate del carbón, la energía nuclear, eso ya ni se discute. Hasta los del Partido Verde ven con buenos ojos los residuos nucleares. Por ahí harán baños en radioactividad para revitalizar la piel, no sé. Pero ya están talando árboles, van a la quema de leña. A esto un poco también revitaliza lo que hemos hablado antes de la hipótesis de conflicto de Brasil con Francia por la Guyana, por el tema de los bosques también, aparte del petróleo que hay en el subsuelo y gas. Ahora, en esta bajada de precio, 91,98 el barril del Brent, que es con lo que se cotiza el petróleo en la Argentina, tenemos también, por producto de flete, porque Asia se está llevando prácticamente todos los fletes, especialmente lo que es el tráfico entre Arabia Saudita y Oriente, están utilizando prácticamente en el mundo, hay un déficit de barcos petroleros. Con lo que, por supuesto, por las reglas de oferta y demanda, están aumentando los fletes. A todo esto, ¿qué es lo que está haciendo América del Sur? Está llevando adelante descuentos para colocar los productos. ¿Cómo sería eso? Digamos, al precio de mercado te lo venden más barato para compensar el precio de los fletes. ¿Qué es lo que hace Brasil, por ejemplo, que evidentemente muy interesada en exportar no está? Porque como tiene un desarrollo industrial propio, necesita la energía, sí. El descuento que ellos proponen es del 1,5. Es decir, de los 91,98, ellos proponen un barril de 90,48. ¿Estamos? Te hace ese descuento. Si te gusta, lo llevas, si no lo usamos nosotros.
También le estamos comprando a Rusia, lo brasileño. Ahora, la Argentina, en su desesperación por salir a comprar, a tener divisas, que de esa divisa que se logran tener un 6%, que da en el país, lo demás se lo llevan todos los demás. Los descuentos son de $5 el barril. ¿Se entiende? De estos 91, bajarle 5. ¿Pero eso te da ganancia? No importa si da ganancia. Es la forma de capturar divisas, que después vamos a hablar en qué se van, aparte de la deuda externa. Evidentemente, esto no, por lo menos a simple vista, no está cerrando muy bien. Y vamos a entrar de lleno al tema. Esta era apenas la presentación. Si me disculpan, hay mucho dato, entonces vamos a leer, vamos a estar atentos porque hay mucho material, se nos termina por ahí el programa antes, pero bueno, si no terminamos hoy, terminamos la semana que viene. Las políticas obsesiones. Este es un artículo de Marcelo García muy interesante. Prácticamente estamos manejando los mismos datos porque son los datos oficiales y la verdad que no tengo mucho para agregar a este informe, por eso se lo voy a leer porque aparte está muy bien escrito. Obsesionados por vaca muerta, ajustan subsidios energéticos a los usuarios, pero aumentan para las petroleras, es decir, aumentan los subsidios para las petroleras. Con la excusa de reducir el déficit fiscal, el gobierno nacional avanza con la segmentación de tarifas y ajustará sobre los bolsillos de los trabajadores la clase media, cumpliendo con los mandatos del FMI. Sin embargo, mientras achica los subsidios energéticos para la población, siguen subsidiando a las empresas petroleras. De esto hemos hablado más de una vez. Acá lo que tenemos son los informes del último año y como Massa está planteando estos proyectos de ley que hablábamos de Rollón, también podemos hacer la proyección de cómo va a cerrar el 2022. No vamos a tener que esperar hasta marzo, abril o junio del año que viene para saber lo que va a pasar. El sueño frustrado de Vaca Muerta. En una década el Estado ha subsidiado a las petroleras con 12.600 millones de dólares, mientras que en paralelo se desplomó la producción de gas convencional y subió lo no convencional. A pesar del tamaño de los subsidios, 12.600 millones de dólares, en estos 10 años la producción de gas aumentó el 2,7%. Y, por ejemplo, el aumento en las importaciones de energía, especialmente de gas, se llevó de las arcas nacionales 31.100 millones de dólares. Miren de los números que estamos hablando, y a veces estamos, a ver si habilitan traer insumos de algún lado, y estamos hablando, esto todo en dólares, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos no son planes trabajar, no, esto es todo en dólares. Que se van del país. Que se van del país, se las llevan unas empresas, porque a ver, sumale 12.600 millones en subsidio. Estamos hablando desde la época de Cristina hasta Macri. Ahora vamos a entrar en lo de Alberto. Pero entre la época de Cristina y Macri se importó por 31.100 millones de dólares.
Y estamos hablando, cuando hablamos de los 12.600 millones de dólares, estamos hablando de subsidios directos, ¿eh? No estamos hablando de todo lo demás. No estamos hablando de que le regalamos el agua, Claro. de que las infraestructuras de producción, comunicaciones las ponemos nosotros. Eso no estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando nada más que de subsidio directo. Y después estamos viendo a ver si los tipos con los hilos bolsa van y nos traen 5.000 millones. Las políticas energéticas de los últimos 10 años han estado especialmente dirigidas al desarrollo de no convencionales de vaca muerta. Con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, ese proceso solamente se mantendrá, sino que también se profundizará con más subsidios e inversiones estatales de las que se valen las compañías privadas, porque, a ver, el gasoducto de un gas que no sabemos si tenemos, lo va a pagar el Estado. Estamos hablando de una inversión, acá lo tengo más adelante, estamos de 2.200 millones de dólares, empezó a sumar millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ha producido este esquema de subsidios? Porque estamos hablando de que lo que dice Rollón, ha llegado la producción de hidrocarburos, de petróleo, en un 40%, estamos hablando de no convencionales, vaca muerta concretamente, fracking. Ahora, el otro 60%, ¿quién lo pone? Cuando me dice que el 30% del gas producido es de vaca muerta, el otro 70%, ¿quién lo pone? ¿De dónde sale? Sale de los no convencionales. Ahora, ha caído la producción de no convencionales a favor de un incremento en no convencionales. Ahora, ¿qué pasó con los convencionales? ¿Se agotaron, se secaron? No. Por ejemplo, San Jorge, el Golfo de San Jorge, que es el principal productor, todavía con Cerro Dragón, que es un yacimiento del año 59. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Dónde vieron la beta? En bajar la producción e ir a vaca muerta. ¿Por qué? Porque vaca muerta, ¿qué es lo que te da? Te da el acceso a los subsidios. Entonces, el vuelco de subsidios, estamos hablando, y todavía no agarré a Alberto, 12.600 millones de dólares. Entonces, a ver, dejemos el gas acá y vamos a vaca muerta, aprovechemos esta volada de subsidios, la fiesta de subsidios petroleras, y después, cuando eso se acabe, que un día se va a acabar, después venimos y seguimos sacando el gas convencional. Este es el esquema, esto es lo que está pasando. Se asegura fácilmente que la producción de gas no convencional se podrá abastecer nuevamente en el mercado interno, se ahorrarán los 1.200 millones de dólares en importaciones y se podrá generar otros miles de dólares con la producción excedente. Hasta el momento nada de eso ha sucedido, a pesar de que de haberse desembolsado un volumen significativo de recursos, como le gusta decir a los liberales, salen de la nuestra. Sí, salen de la nuestra. Esto Milei no lo vas a escuchar, Milei te va a hablar de los planes sociales. Sí, lo mismo que Esper, por ejemplo, a ellos te hablan de ella, de esta no te hablan. No, ninguno de la oposición. No, ninguno, habla de esto. ninguno. Además, hoy la oposición no sabe qué hacer porque ellos están avalando a Massa en lo que es sus negociaciones y en las negociaciones de lo que se está haciendo a nivel energético. Digo, y vuelvo a repetir, ¿por qué es importante lo energético? Lo energético es esencial porque a partir de ahí comienza todo.
En el 2009, con la pérdida de las reservas de YPF en manos de Repsol, comenzó la caída, la pérdida de la balanza comercial argentina, porque empezó a importar energía. Todo empieza y termina acá. En contrapartida, dice el informe, Chubut y la cuenca de Golfo en San Jorge siguen siendo... en contrapartida, Chubut y la cuenca de San Jorge siguen siendo perjudicadas por las decisiones tomadas a nivel nacional, ya que las inversiones de las empresas corren rápidamente a la cuenca neuquina, esto es lo que le explicaba recién, para aprovechar los subsidios. Mientras tanto, los profundos problemas energéticos del país siguen sin solucionarse. Y lo que será aún peor, la energía aumentará un costo drásticamente para los consumidores, en especial a los trabajadores y clase media. Desde el 2012 al 2021, el Estado destinó 11.548 millones de dólares en concepto de subsidios directos. Nosotros lo estábamos dando por año y sí, era más o menos, Macri había subsidiado en 49.000, ya Cristina había tenido sumas similares. Acá lo que hace este informe es sumar todo eso en una moneda más o menos constante. Es fácil darse cuenta, hasta el año pasado el dólar valía mucho más que ahora. Recuerden eso, que ahora el dólar está sufriendo una inflación de casi el 10% anual. Desde el 2012, repito, hasta el 2021, el Estado Nacional destinó 11.548 millones de dólares en concepto de subsidios directos a las empresas petroleras y gasíferas con el propósito declarado de desarrollar Vaca Muerta. Si se agrega las proyecciones del 2022, la cifra asciende a 12.609 millones de dólares en concepto de subsidios que un país hundido en la pobreza y la inflación fueron a parar a manos de poderosos empresarios del sector petrolero. Esto estamos hablando, esto es lo que yo le discuto siempre cuando hablan del tema de las retenciones del campo, que podemos discutir si la retención está bien, está mal, podemos trenzarnos en esa discusión. Ahora, lo que no tiene posibilidad de discusión es que ¿a dónde va esa plata? Ahora, ¿por qué hay cosecha récord? ¿Por qué hubo récord en recaudación del campo? Y ahora resulta que no tenemos dólares. Acá está la explicación, mijo. Porque la matemática no te miente. Las retenciones del campo, ¿a dónde van? ¿A la gasífera y a ver, a los jubilados no fueron, a la educación no fueron esto. Los números son claritos. Massa anunció desde Neuquén una serie de medidas que vuelven a beneficiar al sector, que esto ya lo habíamos hablado, que era el Canal Verde. ¿Qué es el Canal Verde? Algunos dirán que es una política relacionada con el ecosistema. No, son los dólares, papá. La libre disponibilidad de dólares. La totalidad del subsidio que representa para el Estado en cuestiones energéticas en estos 10 años es 128.522 millones de dólares. La deuda externa, de los cuales el 10% es a Camesa, el 10% de todos estos subsidios es a las petroleras. Todo lo otro fue todo el sistema de generación, transmisión y distribución de energía, que está todo privatizado, entre ellos Manzano, por ejemplo. Edesur, Edenor, EDEA, EDEM, EDES, todo ese conjunto que comenzó en el menemismo. Por eso digo que el macrismo es el ala conservadora del menemismo,
mientras que el kirchnerismo es el ala progresista del menemismo, se llevaron una deuda externa de 128.522 millones de dólares, de los cuales gran parte de ese dinero, por ejemplo, el año pasado, 2.600 millones de dólares, 2.600 millones de dólares, que fue lo que se recaudó por el impuesto de la riqueza, se la llevaron también el sistema energético, privatizado. Esto que vinieron con las privatizaciones a traernos eficiencia y competitividad y evitar la corrupción, del impuesto a la riqueza del 2021 se llevaron 2.600 millones de dólares. No cambiaron un poquito. Es más, hay corte de luz en Edenor y todavía no vino el verano. Cuando venga el verano, no sé. Vayan comprando abanico. ¿Viste? Camisa ha repartido, de lo cual es de estos subsidios, 128.522 millones de dólares en 10 años, una deuda externa casi, o por lo menos un tercio, más los 31.300 millones que, esta es la plata que pusimos en subsidios. Como no alcanzó, hubo que importar energía, 31.300 millones de dólares más. Podríamos haber solucionado unos cuantos problemas con esa plata. Ese 10% fue también a las petroleras, generando que, por ejemplo, en los convencionales no se hagan más inversiones, porque ¿para qué vas a inversiones? Vamos allá donde están los subsidios, te dan los subsidios, está todo solucionado. A Roca, a Midley, a todo, a la petrolera, a la Virgin Petroleum que tiene la paz, le damos ítalo-ingleses. Si la famosa grieta que divide al oficialismo y opositores en los últimos 10 años, con la administración peronista y macrista, la aspiradora de los subsidios de las petroleras se transformó en uno de los rotundos fracasos en materia de energía que comparten, porque los dos se plantean dentro de este sistema. ¿Cómo andamos de tiempo? No, tenemos todavía. Estamos en 47 minutos. Lo vamos a tener que seguir la semana que viene. El 9,8% de los subsidios que destinó el Estado en materia energética fue a parar a manos de poderosos grupos empresarios y una década más tarde, Vaca Muerta apenas incrementó sus niveles de producción en detrimento del gas existente en el resto de los yacimientos convencionales del país. Por esto de que, ¿para qué van a ponerse a sacar petróleo cuando vos vas allá y te dan subsidios? Lejos del horizonte aparece la posibilidad de alcanzar, del horizonte, la posibilidad de alcanzar autoabastecimiento gracias a hidrocarburos no convencionales y menos aún se observa en el panorama el chance de transformar a la Argentina en un país exportador de gas con fuerte incidencia mundial. Esto siempre lo dijimos, esto no es Arabia Saudita, no es Venezuela, no es México. Podemos llegar al autoabastecimiento, pero nunca ser un jugador clave en lo que es la exportación de energía. Mientras los precios de los commodities internacionales siguen por las nubes, el gobierno nacional desaprovecha la oportunidad de aumentar sus ingresos para hacer fuertes sus arcas y al mismo tiempo acumular reservas, pero en paralelo sigue destinando miles de millones de dólares en el desarrollo de la infraestructura, como los 2.600 millones de dólares necesarios que saldrán del Estado para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta. Este es exactamente lo que venimos planteando de hace tiempo, que lo que dio en divisas la producción agrícola ganadera
se está yendo acá. ¿Por qué? Porque la inversión la hace el Estado. A ver, cuando me hablan de inversión extranjera, en concreto, ¿a qué se refieren? Si la infraestructura la hace el Estado argentino y la financia el Estado argentino, ¿en qué consiste la inversión extranjera? A la hora de venderlo, la producción se quedan con el 94% de la ganancia y el Estado argentino se queda con el 3% y se tiene que hacer cargo de todas las obras de infraestructura. Hasta el 2015 los subsidios a las petroleras representaron un promedio del 8,5% de todos los subsidios energéticos, sobre un total de 44.594 millones de dólares en subsidios totales. A las petroleras le correspondió 3.812 millones de dólares entre el año 2013 y 2015. ¿Cómo estamos de tiempo? No, todavía estamos en 51 minutos. Con la llegada del macrismo, las proporciones se inclinaron mucho más a favor de las empresas y promediaron el 24,8% de todos los subsidios, mientras que la gestión Mauricio Macri achicó los subsidios a los consumidores de esta energía. El destino de estos 34.204 millones de dólares, los números son impresionantes, ¿no? Lo destinaron a las petroleras, subieron en 8.242 millones entre el 2016 y el 2019. Ahora, con la gestión Fernández y el Frente de Todos, los subsidios a la energía, sumando las proyecciones para el 2022, en un total de 38.532 millones de dólares, y la empresa del sector van a corresponder, es decir, al sector petrolero, los 35.532 millones se va a repartir entre EDM, EDA, Vila, Manzano, pero de esos 38.532 millones, que significó durante estos 10 años, no es de este año, sino de estos 10 años, le va a corresponder a las petroleras 3.192 millones. Vamos a un poco a cerrar acá porque el informe es largo, por eso invito a todos ver después el canal de YouTube, retomar los números, avanzar, retroceder, pero todavía hay mucho más para decir sobre esto, no nos alcanza la hora, pero igual el tema es denso, por ahí es preferible que, igual que el video de la semana pasada con hacer un combo con el video de la semana que viene y seguir desarrollando este tema. Nos volvemos a encontrar el martes que viene con Prohibido Olvidar y nos despedimos con un tema musical. Hasta el martes.